Ok, vamos a dar inicio. Buenas tardes, yo soy Noel Delgado, Chief of Staff de Runa. Les quiero dar la bienvenida a este webinar donde hablaremos del efecto emprendedor. Antes de arrancar con el webinar, les quisiera dar un comercial de 1 minuto. El primero, bueno, es de nosotros, de Runa. Es la plataforma de nómina y recursos humanos más simple. Runa nace en 2018 porque las nóminas en Latinoamérica se calculan mucho en Excel y los profesionales de recursos humanos pueden pasar una semana calculando la nómina. Hoy, Runa lo puede hacer en 15 minutos y no nada más calcula, sino también dispersa, o sea, le paga a los empleados, timbra ante el SAT y hace los movimientos ante el IMSS. Estaremos compartiendo nuestras redes sociales en el chat, donde pueden aprender más de nosotros. Ahora, retomando este webinar, quisiera presentar a nuestro invitado, David Geisen. David es Country Manager en Mercado Libre. Él lidera al equipo de Mercado Libre México desde marzo del 2019. Es un emprendedor e inversionista con amplia experiencia en la industria, tanto nacional como internacionalmente. Es cofundador de la Asociación Mexicana de Ventas Online, AMBO, y dos startups mexicanas, Cliconero y Dafiti. Actualmente todavía forma parte de la mesa directiva de la AMBO. Previamente pasó por el área de banca de inversión de Goldman Sachs en Londres y fue el responsable del desarrollo de estrategia omnicanal para la cadena de artículos electrónicos más grande de Europa, MediaMarkt. También forma parte de dos comités de inversión de fondos de capital de riesgo en Latinoamérica, Latin Leap y Angel Ventures Pacific Alliance Fund número 2. Bienvenido, David. Hola Noel, muchas gracias por invitarme. Claro, un gusto tenerte aquí con nosotros. Gran perfil que tenemos hoy como invitado. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, les comparto un poco de contexto. El e-commerce ha tenido un crecimiento acelerado este último año. Debido a la pandemia, una gran cantidad de pymes prioriza el uso de la tecnología y las ventas online como uno de sus principales canales para llegar a su mercado. La tendencia de venta online continúa en aumento en México y Mercado Libre forma una parte importante de ello. Es por esto que David nos acompaña el día de hoy, puesto que su experiencia profesional le permitirá compartir con nosotros todo su aprendizaje en la creación de negocios online y nos platicará su historia hasta llegar a la cima del gigante del e-commerce en Latinoamérica, Mercado Libre. Tenemos unas preguntas preparadas y prácticamente les preguntaremos esas preguntas a David durante la sesión. En algún momento brincaremos al Q&A, preguntas que el público puede hacer. Tenemos una caja, hay un botón abajo que dice Q&A donde nos pueden hacer preguntas y esas irán directamente a David. Iniciaremos con las preguntas preparadas. 15 o 10 minutos antes del cierre nos pasaremos a preguntas del público. Bien, David, cuéntanos, ¿cómo fue el acercamiento entre Mercado Libre y tú para que seas el líder en México? ¿Qué les interesó de tu perfil y cómo te posicionaste para el puesto? Muy buena pregunta. A ver, la realidad es que me contactó un headhunter en su momento para pedirme referencias sobre otras personas que estaban en el proceso para la posición vacante de liderar la operación de Mercado Libre en México. Y yo en ese entonces, hace casi 3 años, estaba viviendo en Barcelona, trabajando en otra empresa ahí y varias personas que participaron en el proceso para la vacante de liderar Mercado Libre México, al parecer me mencionaron y a raíz de esto el headhunter me buscó y tuvimos una conversación bastante larga, creo que casi de 3 horas y ahí se terminó el contacto inicial y 2 semanas después me vuelve a contactar el mismo headhunter, esa vez no para pedirme más referencias o información sobre otras personas, pero para preguntar e invitarme a participar en el proceso de selección
yo mismo, aunque estaba viviendo en Barcelona. Así que así fue el acercamiento inicial. Creo que en ese momento había quedado muy claro que al haber estado casi 10 años involucrado en el comercio electrónico en México, que he podido desarrollar una red importante de contactos y he apoyado a varios emprendedores y a otras empresas en ser más exitoso en la venta en línea. Entonces tenía un poco esos credenciales y fue un proceso que duró varios meses y culminó básicamente en un maratón de una semana, bueno, 3 días completos en Buenos Aires, entrevistando desde el fundador de Mercado Libre hasta su primera, segunda, tercera línea de líderes. Y después yo me quedé con una muy buena idea de qué se trata Mercado Libre, cómo piensa liderazgo, y muy emocionado por la oportunidad, y obviamente estaba muy contento cuando me extendieron una oferta para asumir el rol que ahora tengo, que es el Country Lead de nuestra operación aquí en México. Y me tocó otro reto de convencer a mi esposa mexicana de volver a su país. Y bueno, eso también lo logramos, así que desde hace poco más de 2 años estamos de vuelta aquí en México. Excelente, gracias por compartir tanto la parte profesional como la personal, y cómo te has encaminado hacia el puesto, no necesariamente a propósito, pero simplemente pues sucedió, ¿no? Y parece que eres el hombre del momento. Quisiéramos oír la historia de tu viaje como emprendedor hasta llegar a Mercado Libre. Al inicio de tu carrera, ¿cómo fue ese brinco entre Goldman Sachs, el banco de inversión de mayor prestigio en el mundo, a ser fundador de Cliconero? También muy buena pregunta. Creo que mi viaje ahí comenzó hace un poco más de 20 años. Sí, yo hoy tengo 38, pero hace 20 años realmente descubrí mi interés por la tecnología. Empecé a aprender, programar, desarrollar código, armar servidores, y de esta pasión nacieron varios proyectos muy chiquitos para estándares actuales, muy poco profesionales, de diferentes webshops con que me financié parte de mis gastos de la universidad. Estudié administración de empresas en Alemania, España y Estados Unidos. Y durante mis estudios siempre seguía con el desarrollo de proyectos web, de proyectos de tecnología, y me especialicé en la carrera en tecnología, marketing y finanzas. Me gustaron, bueno, me gusta mucho los números, el trabajo cuantitativo, y por eso mismo decidí que, bueno, quizás lo mejor es entrar a una banca de inversión en donde se trabaja mucho con números. Y eso fue entonces mi primer trabajo después de graduarme, y nos mudamos a Nueva York para el training, y luego a Londres. En ese momento ya estaba casado con Cecilia, mi esposa mexicana, que conocí estudiando un semestre en España. Y mientras estaba en la banca de inversión, vi a muchos amigos y compañeros de la universidad lanzando sus propias empresas, incubando. Oliver Summer, por ejemplo, quien lanzó Rocket Internet, estudió también en la misma universidad que yo. Entonces tenía bastante cerca toda esa locura, digamos, que está pasando en el mundo online. Y me di cuenta que en mi mente yo estaba siempre mirando y viendo qué está pasando online en modelos de negocios nuevos, y ya no estaba tan motivado, digamos, de mi trabajo día a día, que estaba haciendo ya en el segundo año dentro de la banca de inversión. Entonces decidí, si logro levantar capital de riesgo con un fondo que realmente me permita de crecer un proyecto desde cero, voy a renunciar mi trabajo y
emprender o empezar este proyecto. Entonces, lo logré, levanté capital riesgo con un fondo suizo en su momento para lanzar Cliconero, que era de modelo de negocio similar a Groupon, venta de cupones, venta de descuentos en servicios, en viajes, en experiencias, en productos, y decidí de lanzarlo en México porque ese tipo de modelos de negocio, cuando lo estaba analizando, todavía no existía en México. Entonces dije, bueno, mi esposa es mexicana, a mí me encanta México, ¿por qué no emprender en este país a Cliconero? Y entonces nos mudamos ya hace más de 11 años aquí a México, con el fin de lanzar Cliconero, y entre llegar a México y lanzar, que fueron 2 meses que nos tardamos en armar equipo, programar la primera versión de la plataforma, etcétera. Básicamente lanzan todos los jugadores internacionales y grandes también aquí en México, o sea, Groupon, Let's Bonus, Living Social, Grupalia, y un montón de jugadores locales, así que de cero a tener un mercado con 10 jugadores pasaron solamente 2 meses, y se volvió un ambiente extremadamente competitivo y dinámico, que disfruté mucho y lo sufrí mucho. O sea, la verdad fue un cambio fuerte para mí porque jamás en mi vida había tenido la responsabilidad de gestionar equipos, contratar a personas, y realmente mantener el diálogo con inversionistas, y ser el último, el máximo responsable, digamos, de este proyecto. Así que fue un reto enorme para mí, para aprender bien el idioma. No digo que ya lo aprendí bien, pero al menos tenía mucho más problemas hace 11 años con el español que hoy. Y de entender las diferencias culturales, de que mañana no es mañana y estamos en contacto no significa que estamos en contacto, y sí no necesariamente significa que sí. Todo esto fue, digamos, la etapa inicial con Cliconero, y hubo una oportunidad de vender la operación después de año y medio, que mi socio y yo tomamos, y al siguiente día me puse en contacto con Rocket Internet, con Oliver Samber, para ver qué ideas tenía para Latinoamérica, para México. Y una semana después ya estaba claro que el modelo de Dafiti, que era similar o es similar al de Zappos en Estados Unidos o Zalando en Europa, la venta de moda y calzado en línea, me encantaba como modelo de negocio. Así que a finales del 2011 decidimos de empezar ese proyecto aquí en México. En ese entonces Dafiti ya tenía operaciones en Brasil, y yo tenía la tarea de establecer y lanzar operaciones aquí en México, componer el equipo de los fundadores de las diferentes áreas para Dafiti México. Y fue un tiempo muy lindo porque de los millones de errores que cometí en Cliconero, creo que aprendí un par de cosas que me ayudaron de ser mucho más efectivo en el lanzamiento de Dafiti y establecer estructuras adecuadas en la empresa. Y en Dafiti estuve varios años, un poco más de 4 años, casi 5, hasta que en algún momento se consolidó la empresa con otras regiones en donde Rocket Internet y Kinnevik también habían invertido. En total eran más de 20 países, incluyendo la India, muchos en Asia, Australia, Middle East, y también Latinoamérica. Y básicamente me dieron la tarea de vender la operación aquí en México, que se vendió a un grupo de inversionistas y también personas estratégicas que estaban interesados en asumir la operación. Y esto fue a finales del
2015, así que a partir del 2016 tomamos la decisión de volver a Europa. Ya teníamos 2 hijos, Mateo y Paula, y queríamos que aprendieran bien el idioma, bueno, alemán, conocieran la familia que vive ahí, y por eso nos mudamos a Berlín. Estuvimos 1 año en Berlín y después de unos proyectos de consultoría para el CEO de Metro Group, que es un grupo de consumo masivo y también tenía varios otros negocios, surgió la oportunidad de entrar en MediaMarkt como CDO, Chief Digital Officer, para la operación en línea y marketing. Así que lo acepté y nos mudamos a Barcelona y vivimos muy felices 2 años en Barcelona hasta que pasó lo que conté de entrada, que me contactaron de Mercado Libre. No sé si me extendí mucho, pero en resumen diría que eso es lo que me llevó a donde estoy hoy en día. Buenísimo, sí, tocaste varios temas. Uno, cómo arrancaste prácticamente armando tú páginas de internet, después cómo en la universidad te hiciste de un buen network que pues, lo sigues usando y es útil, y las transiciones de la vida, ¿no? Entre Europa y México, y el razonamiento para tomar ciertas decisiones que es muy eh, interesante, y de hecho quisiera utilizar ese razonamiento para la siguiente pregunta. Hay un dicho que en los negocios se hacen para comprarse y venderse. Al oír esa frase se entiende que todo emprendedor tiene un momento de salida de su compañía. ¿Cómo piensas esa salida de los negocios Sí. y cuál es el razonamiento para tomar las decisiones? A ver, en general creo que existen muchas diferentes motivaciones, ¿no? Existen los casos en donde el que fundó la compañía está en la dirección durante 20, 30, 40 años y no se sale y está perfecto. Para mí eso no fue el caso. En el primer emprendimiento, básicamente porque se había caído una ronda de inversión que necesitábamos para realmente poder continuar con los planes de crecimiento. Cuando no se dio esta inversión, yo decidí que prefiero que alguien más gestione este proyecto, esta empresa, porque yo ya no veía la posibilidad de realizar mi visión que tenía para la empresa. Eso fue, digamos, la razón de salida en el primer emprendimiento, en Cliconero. En el segundo, en Dafiti, la decisión no fue mía, la decisión fue de los accionistas que decidieron que en ciertos mercados que todavía implicaban una inversión importante de capital para llegar a una participación, un market share significativo, era demasiado alto y no se podía lograr en 20 y tantos países, pero prefirieron de reducir el número de países de operaciones para poder enfocar mejor el uso del capital en esas regiones. Así que varias operaciones como Tailandia, la India y también México se decidió venderlas y así me tocó liderar el proceso de la venta aquí, pero no fue por voluntad, digamos, propia de querer salir del proyecto, pero lo más sano en ese momento era, ok, vendo la empresa, pero los que compran también tienen un interés de realizar su visión para la empresa. Entonces, lo mejor que puedo hacer es entregar la dirección general también del proyecto a los nuevos dueños, que es lo que hice a principios del 2016. Y hay otro emprendimiento que mencionaste que es Lambo, ¿no? La Asociación Mexicana de Venta Online, que organiza Hot Sale aquí en México y hoy tiene más de 20 personas también en nómina fija. O sea, también es una startup que se fundó hace 7 años, en el 2014, y ahí fue el director general también los primeros años, y ahí salí del rol ejecutivo, pero continúo en el consejo de administración y veo mucho más la parte de estrategia.
Así que sigo involucrado y es un proyecto muy lindo porque ayuda a impulsar la venta en línea aquí en México para cientos de empresas y emprendedores, más de 400 para ser más preciso. Y nada, no sé, no puedo dar mucho más razones, digamos, que las que a mí me pasaron. Seguramente para algunos fundadores o directores la venta puede implicar un ingreso financiero muy importante, por eso quizás venden o porque quieren emprender un proyecto nuevo y ya no pueden dedicar tiempo a su emprendimiento anterior. Así que las razones pueden ser muchas, ¿no? Claro. Y gracias por compartir pues, las diferentes experiencias que has tenido con tres, digo, dos salidas y una en la que sigues involucrado, ¿no? Que son tres diferentes perspectivas. En tu experiencia, ¿cuáles son los retos más importantes a los que se enfrenta un emprendedor o alguien que está entrando al comercio electrónico? Creo que esa respuesta es muy diferente si te la respondo hoy o hace 10 años, ¿sí? Cuando yo estaba empezando aquí en México en el comercio electrónico, no existía mucha infraestructura en el sentido de que no había proveedores especializados para operar la venta en línea, almacenar tu producto, estar integrado con las diferentes plataformas como Mercado Libre o sistemas que se usan para armar los webshops. Así que todo eso no existía y teníamos que construir todo desde cero. No existía buena medición de marketing online. O sea, era mucho más sencillo todo. O sea, menos desarrollado. Hoy en día creo que es el mejor tiempo para emprender algo en línea porque todas las herramientas que uno necesitaba construir, invertir millones de dólares de capital para tener algo y poder empezar a vender, hoy ya están disponibles como servicio, ¿sí? Para dar algunos ejemplos, en Mercado Libre, por ejemplo, ofrecemos almacenamiento operado por nosotros. Es decir, el vendedor, el emprendedor simplemente tiene que mandar su producto a una de nuestras bodegas y listo. No tiene que invertir en la infraestructura, los sistemas, la gente, la operación, cómo operarlo, atención a clientes. Todo esto no lo tiene que hacer. Se puede enfocar en el producto y es relativamente fácil de desarrollar su producto o pensar en algo que pueda aportar valor. Y no tiene que frenarse por la parte de desarrollo de sistemas tampoco, porque existen soluciones como Mercado Shops, que es la nuestra, para simplemente empezar a vender en tumarca.com, ¿no? Productos en línea. Así que con muy poca inversión, hoy se puede empezar a vender en línea. Y los retos principales que hoy se enfrentan, me parece, son encontrar justamente esos productos que quizás nadie está ofreciendo o posicionarlos de una manera para que realmente están percibidos como algo diferenciado hacia o sea, desde el consumidor, ¿no? Entonces, es mucho más enfoque en qué tipo de producto ofrecemos, cómo lo presentamos, cómo lo explicamos, cómo lo promovemos en redes sociales con videos, descripciones, cómo explicamos bien el valor que aporta ese producto, porque ya existen muchos productos. Nada más en Mercado Libre México tenemos más de 50 millones de productos diferentes. Seguramente faltan, pero no, o sea, ya existe una cantidad importante de productos disponibles en línea aquí en México. Así que encontrar ese nicho o esos productos en un punto de vista, en un precio diferenciado, creo que eso es el reto principal de hoy, pero ya no las soluciones para poder venderlo. Ok. Quisiera hacer una pausa para recordarle a la audiencia que pueden hacer preguntas con el Q&A, un botón de Q&A abajo en la pantalla y pasaremos esas preguntas poco antes de finalizar el evento. Bien, David, regresando un poco a tiempos más recientes y a tu rol actual con Mercado Libre, ¿has visto cambios importantes en las tendencias de consumo durante el periodo de confinamiento?
Claro, hubo un cambio muy fuerte. Digo, el año pasado em, el crecimiento de Mercado Libre en México fue arriba del 100% comparado con el 2019, y las tres categorías con mayor crecimiento anual han sido de salud y equipamiento médico, por obvias razones. Y las siguientes categorías, productos para el hogar y el jardín, ¿sí? Porque pues la gente pasaba mucho más tiempo en sus casas, entonces pues quería remodelar y mejorarlas. Y también la categoría de alimentos y bebidas realmente experimentó un crecimiento mucho más acelerado que vimos antes. Entonces, esos fueron como los tres que más se vieron afectados en cuanto a tasa de crecimiento. Lo primero de salud y equipamiento médico ya se normalizó, o sea, ya no existe esa demanda tan elevada. La categoría de hogar ya también se normalizó en los crecimientos, igual la gente ya hizo lo que quería en su casa y no tiene tanta esa El urgencia. papel del baño ya se terminó de vender. Papel de baño está más dentro de la categoría de consumo masivo, pero creció también eh, con alimentos y bebidas, ¿sí? Al principio mucho, después ya se normalizó muy rápido, así que creo que la gente se dio cuenta que no va a faltar papel de baño y no habrá problema por ahí. Así que eso fueron unos cambios en cuanto a categoría. Otros cambios que hemos visto es que el tiempo que las personas están navegando y invirtiendo en nuestra aplicación o nuestra página web para encontrar los productos, creció más del 50% en promedio por persona. ¿Sí? O sea, fuimos de 17 minutos en promedio a 29 minutos, y también las personas que compraban quizás antes una vez al año, cada 250 días, ahora realizan sus compras cada 50 días. Es decir, su frecuencia de compra se quintuplicó, y también sumaron más categorías en su compra, 2 categorías en promedio adicionales. Es decir, quizás antes una persona estaba considerando nada más comprar electrónica y moda en línea, pero el año pasado también experimentó con alimentos y bebidas y juguetes, o no sé, o sea, agregaron más categorías que quizás antes no estaban transaccionando en línea. Entonces, esos fueron como los cambios de hábito, y creo que el comercio electrónico se posicionó como un gran aliado para millones de consumidores, al darles acceso a todos esos productos y recibirlos en la comodidad de su hogar y la seguridad, ¿no? Sin tener que salir. Claro, ahí definitivamente me incluyo en aquellos que empezaron a comprar alimentos y bebidas online. Sí, sí me hizo la vida más fácil. Em, y una pregunta similar es, ¿cómo cambia de hoy a un año? O sea, en un año hacia adelante, ¿cómo va a cambiar el comercio online? Sí, lamentablemente no traje mi bola de cristal, pero lo que yo esperaría es que los crecimientos se van a regresar a las tasas un poco más normales que estábamos viendo pre-pandemia, es decir, eh, en los 2018, 2019, en donde México también ha sido el mercado con mayor crecimiento a nivel mundial, creciendo un 35% en el 2019. Pero probablemente no vamos a ver otra vez un crecimiento del 81% que vimos el año pasado en el mercado. Así que un crecimiento mucho menos pronunciado, y la gente que se acostumbró y que tenía una buena experiencia probablemente va a seguir comprando por el canal en línea porque se dio cuenta que puede ahorrar dinero y tiempo y hacer otras cosas que, que antes quizás no tenían tiempo de hacer. Así que yo espero que el, bueno, la aceleración que vimos el año pasado nos elevó a un nuevo nivel, y a partir de este nuevo nivel continúan las tendencias que estábamos viendo pre-pandemia. Sí. Claro, algo que definitivamente ya no hago es sentarme en el tráfico, pero sí estoy agradecido de no tener que hacer eso.
Y cosas que sí son buenas, que se pueden hacer, pues, no sé, ver un amanecer es bonito. Quisiera hacer una pausa para, ya vemos 5 preguntas en el Q&A. En el Q&A también se puede poner dedito arriba de like para votar a las preguntas. Entonces la audiencia puede votar para arriba las preguntas que les gustan y esas serán las primeras en ser respondidas. Hago 1 o 2 preguntas más y después me paso a las del Q&A. ¿Cómo has manejado el reto de estar en una etapa de gran crecimiento en México para la compañía y al mismo tiempo mantener la cultura de trabajo que caracteriza a Mercado Libre? A ver, me encanta la pregunta. Y quiero mencionar que Mercado Libre México este año ha sido nombrado el mejor lugar de trabajo por Great Place to Work en tiempos de difíciles. Así que algo creo que estamos haciendo bien y para mí el éxito hacia afuera, sí, o sea, todo lo que estamos logrando de crecimientos, etcétera, solamente puede ocurrir cuando estamos bien hacia adentro, es decir, hacia nuestros equipos, hacia nuestra gente. Así que uno de mis focos principales es justo hacia cómo mantener una sana dinámica entre los equipos, que claramente se vio mucho más complicado por la pandemia porque pues, todos estaban y seguimos trabajando 100% remoto. ¿Sí? Llevamos 15 meses 100% de trabajo remoto para la gente que estaba en oficina. Así que encontrar mecanismos para asegurar que la gente se encuentra bien y que no solamente tenga reuniones todo el día de trabajo, pero también otros espacios en donde se puede convivir y también compartir cosas personales. Por ejemplo, ayuda, y otro reto para nosotros ha sido un crecimiento muy fuerte de las personas que trabajan en Mercado Libre, ¿no? O sea, no, más que duplicamos el headcount total de las personas y hoy en día la mayoría de los que trabajan en Mercado Libre en México no se han visto jamás antes de manera presencial, ¿sí? Entonces, la mayoría se conoce por las plataformas digitales, por cámara y micrófono. Y eso ha sido un reto definitivamente, pero creo que con algunas acciones divertidas y una rutina muy, muy recurrente entre los diferentes equipos de tocar base, de saber cómo se encuentra cada persona y de hacer el doble clic cuando escuchamos señales preocupantes, creo que han sido la clave ahí. Muy bien, muy interesante. También en Runa creo que la mitad del equipo se ha conocido por pantalla y pues sí, sí es diferente la convivencia, pero hay que vivir con ello. Me quisiera pasar a las preguntas del público. La primera es de Omar Zárate. ¿Cuáles son los retos de un country manager? ¿Cuáles son sus funciones y KPIs? Ok, a ver, mis retos principales son, como mencionaba de entrada, de asegurarme de tener equipos motivados, de tener la gente correcta en las diferentes funciones y roles, porque la organización ya es tan grande que yo solo casi no puedo lograr nada si no es a través de los diferentes equipos, es decir, a través de la delegación y el trabajo en equipo. Entonces, realmente mi foco principal está en los equipos y asegurar que ellos se encuentran bien y tienen suficientes recursos, personas, etcétera, a su disposición para realizar los retos que enfrentan. Y mis KPIs son muchísimos, la verdad, porque varían entre cada unidad de negocio. Si estamos viendo el marketplace, varían los KPIs o el tema de fintech
o en marketing, o con recursos humanos, o con administración y finanzas, o con legales. O sea, son como 14 diferentes equipos que cada uno tiene su set de KPI muy diferente, y en cada equipo miro otras cosas. En logística, definitivamente estoy viendo, ok, cómo son los niveles de servicio, es decir, qué porcentaje de los pedidos que recibimos ayer se procesaron dentro del tiempo que tenemos estipulado, qué porcentaje se entregó dentro del tiempo, cómo era el valor de las ventas, la utilidad. O sea, creo que no vale la pena mencionar algunos porque son cientos de KPIs, y mi filosofía en los KPIs es no fijarme demasiado en los KPIs de output, de resultado, es decir, vendimos 100, qué bueno, pero fijarme mucho más en las métricas, en los KPIs que son de input, es decir, controlables. Por ejemplo, cómo realizamos esta venta, cómo es la calidad del inventario, cómo son los out of stocks, los productos que ya están agotados, cosas que se pueden accionar, ¿sí? Porque las ventas en sí es un resultado de muchos factores que no se pueden impactar. O sea, yo no puedo decir, esos 100 mañana quiero que sean 150. Pues no pasa así. Tengo que pensar en qué impulsa las ventas. Entonces me fijo mucho más en los KPIs que son controlables por nosotros, como niveles de servicio, etcétera. Interesante. Coincido con eso. Gracias por compartir ese input. Pasamos a la siguiente pregunta del público. Este es de Luis Sánchez. ¿Qué hubieras hecho diferente en tu vida profesional? Muy buena pregunta. Creo que muy difícil de contestar. En general, mi filosofía es no mirar demasiado hacia atrás, ¿sí? Y no mortificarme por errores o cosas que quizás ya sabiendo más adelante en el futuro, digamos, hubieras decidido de otra manera, porque pues no tenías esta información en este momento. Entonces, yo creo que no me fijo tanto en los errores y las cosas que quizás se podría haber hecho mejor, pero trato de traducir esto a aprendizajes y cosas a tomar en cuenta de aquí en adelante, ¿sí? O sea, yo no miro para atrás y siento, ¿por qué no decidiste lo otro? Y te sientes mal hoy porque pues no va a cambiar nada, ya no lo puedes influenciar, así que siempre miro en el hoy y hacia el futuro, porque esas son las cosas que sí puedo influenciar, y cosas que hubiera hecho diferente en el pasado, seguramente, especialmente en la primera empresa, era mirar mucho más hacia el largo plazo, ¿sí? Y no fijarme demasiado en los objetivos, en los inversionistas, en el corto plazo para entregar sí o sí el resultado, sacrificando quizás otros temas. Así que eso es lo que hubiera hecho diferente. Pero creo que era un aprendizaje importante para llegar a la posición donde hoy, en donde yo no me fijo tanto sobre el resultado a corto plazo, pero mucho más de establecer estructuras y mecanismos que aseguran que de aquí en adelante las cosas vayan bien y estén bajo control. Y quizás no hubiera quizás no hubiera puesto tanto enfoque en esto sin la mala experiencia. Entonces, la verdad, creo que muy pocas cosas hubiera hecho diferente, y la gran mayoría me ayudó de aprender y mejorar profesionalmente. Buena filosofía el ver hacia adelante constantemente, aunque hayas cometido errores, quizá en ese momento no lo Sí, o sea, es sabías. como cuando estás en una dieta, ¿no? O sea, si un día caíste y comiste 10 pizzas, pues ni modo, ya, ok, ya te las comiste, ok. Lo que puedes cambiar es mañana en adelante y no pasa nada, no mortificarte por los 10 pizzas que te comiste. Ok. Eh,
Excelente. Siguiente pregunta. ¿Cómo fue el proceso de búsqueda de capital de riesgo? Este es de Eduardo Rodríguez. O sea, fueron diferentes etapas, ¿no? En los diferentes proyectos. En mi primer proyecto, el de Cliconero, la búsqueda de capital fue a través de mi red que tenía de la universidad. Un buen amigo, Oscar Hartman, que lanzó varias empresas de comercio electrónico en Rusia. Tenía un fondo de inversión que ha confiado en él y él ha entregado buenos resultados y él me puso en contacto básicamente con este fondo y a raíz de ese contacto hubo mucha confianza desde el primer momento con este fondo y los convencí con el plan de negocios y se levantó el capital y listo. O sea, fue literal esto el proceso. Tampoco pude creer en ese entonces qué rápido se dio todo esto, pero creo que es muy importante el quién pone o quién ayuda en hacer las introducciones con los diferentes fondos. Así que vale la pena explorar su red profesional para ver si hay contactos que pueden ayudar. No sé si contesté la pregunta, pero así fue mi caso. Ok. Em, Siguiente pregunta es de Edgar Rivera y es de Mercado. Sí, sí, sí. Creo que está malo mi internet. Pero podemos pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo fue recibido el cambio del logo de Mercado Libre en la pandemia? Mi percepción es que fue recibido extremadamente bien. La idea detrás de este cambio fue justamente tomar un papel más proactivo como compañía en crear más conciencia entre la población, entre los consumidores de que el virus es real, tómenlo en serio, no se den la mano, pero mejor codo a codo para evitar los contagios. Así que Mercado Libre México entran por día entre 15 millones de visitas, ¿sí? Y no sé cuántos son en los otros países de la región, pero es muchísimo tráfico y millones de personas cada día entran. Entonces, mostrarle a millones de personas y expresar esto de que ya no nos damos la mano, pero el codo por la pandemia, creo que fue la idea detrás de esto y no he recibido ningún comentario negativo, así que creo que en general fue recibido bastante positivo. Y en algún momento seguramente vamos a regresar al logo anterior. Ok, Ojalá pronto, pero pues, hay que ver, ¿no? buenísimo. Y no sabía la historia de los codos, pero sí se ve luego, luego. Nos quedan dos preguntas del público. Si el público tiene más preguntas, las podemos seguir haciendo. Con ello, me paso a la siguiente pregunta, que también es de Edgar Rivera. ¿Cómo se pasa del primer prototipo, un MVP, a la primera ronda de inversión? En mi caso personal, yo llegué primero a la ronda de inversión y luego al MVP. O sea, no creamos ningún MVP y luego levantamos capital, pero primero el capital en base al concepto, la idea y un equipo convencido de lo que quieren lograr y luego implementando a marchas forzadas con el capital, obviamente con más velocidad. Esto es una manera, creo que, de lanzar y otra puede ser de crear un MVP, un Minimum Viable Product, ¿no? Que básicamente permite de tener más información acerca del modelo de negocio, de aceptación en el mercado, de puntos de precio que pueden funcionar, etcétera, y utilizarlo dentro del pitch deck hacia los inversionistas y ojalá poder levantar en mejores condiciones el capital. Así que las dos cosas funcionan. Creo que lo importante es dedicar tiempo en algo que realmente
es de pasión, ¿sí? Que les gusta hacer. Y también existen para muchos proyectos los caminos de no tener que levantar capital de inversión y arrancar solo, quizás primero al lado, y cada vez que el proyecto agarre más velocidad y más tamaño, pensar de hacerlo tiempo completo, ¿no? Pero muchos proyectos creo que hoy se pueden empezar sin levantar capital. Ok. La siguiente es de Edith Pineda. ¿Qué le recomendarías a un emprendedor para que pueda hacer sus ventas online? Hablando de servicios. A ver, servicios es muy amplio. Quizás nos puedes poner como pregunta qué servicios tienes en mente. No sé, o sea, un servicio puede ser servicio de un abogado de legales, o puede ser un masaje, o puede ser, no sé, o sea, hay creo que un espectro muy, muy amplio de servicio. Quizá podamos, mira, aquí está Contador, Edith. abogado, ok, perfecto. Por eso preguntaba. Creo que en este caso, lo importante obviamente es tener una presencia online, tener una presencia que explica bien cuáles son esos servicios, cuál es el track record, o sea, las credenciales de sus servicios que ofrecen, en dónde son expertos, y hacer esto de una manera profesional, y quizás también invertir en marketing digital, ¿sí? Para conseguir más tráfico y tener maneras de contacto, y probablemente también tratar de medir como son muchos anglicismos, perdón, un embudo de conversión en donde capturan información sobre los que están interesados, pero probablemente no tratar de transaccionar en línea, porque esos servicios de contador, de abogados, creo que son muy basados en confianza, son transacciones de muy alto valor, no tan estandarizados, ¿sí? Y por lo mismo creo que el trato personal ahí sigue siendo muy importante, pero utilizaría los medios digitales para dar a conocer esos servicios. Ok. Vayamos a la siguiente pregunta de Héctor Arellano. ¿Qué consejo le darías a un emprendedor que pudiera tener un tipo de negocio escalable? ¿Dónde tiene que poner ojo para evitar tropezones fuertes? Creo que lo que más cuesta es encontrar realmente cuál es la propuesta de valor de un emprendimiento, ¿sí? Y ser muy consciente en qué tipo de mercado uno se está metiendo, ¿sí? Si hay jugadores, productos, servicios ya muy establecidos, para que el emprendimiento pueda tener éxito y realmente escalar algo muy grande, el diferencial de valor que ofrece tiene que ser de magnitudes, es decir, 5 veces, 10 veces mejor versus lo que existe hoy. Porque si solamente es un 10% mejor, el cliente siempre va a estar más inclinado de confiar en el producto y la solución existente, antigua, porque es establecida, porque se sabe cómo funciona. No sé, en coches, por ejemplo. Si lanzan una marca nueva de coche y el consumidor tiene que decidir entre comprar no sé, un Mercedes, o comprar un coche nuevo sobre que no sabe nada, cómo funciona, si se descompone el coche muy rápido, y la única propuesta de valor es que es 10% más barato este coche y hace todo lo demás que el otro, pues probablemente va a fracasar, ¿no? Pero si es un coche que utiliza mucho menos combustible, es mucho más barato, o mucho más rápido, pero realmente diferenciado, como es el caso de Tesla, probablemente el producto, o sea, el producto tiene mucho más probabilidades de éxito, ¿no? Entonces, si uno se está metiendo en un mercado existente en donde hay soluciones ya muy desarrolladas, hay que ser honesto con uno mismo y ver cuál es realmente el diferenciador de lo que estamos ofreciendo, y si es lo suficientemente fuerte. Muchas veces
queremos o nos ilusionamos de que es muy diferente, pero a la mera hora, comparando con ojo y mente fría, como que no es tan diferente o diferenciado el producto, y por eso no va a tener el impacto. Es un poco diferente con soluciones o productos nuevos que hoy en día no existen. Entonces, ahí hay que cambiar hábitos de los clientes, que también va a costar algo. Entonces, probablemente ese tipo de negocios son los que requieren más capital o más inversión, porque pues hay que hacer mucha educación, marketing y promover los servicios para que la gente se atreve a utilizarlos. Así que diría que depende mucho si estamos en Blue Ocean o Red Ocean, es decir, un mercado que ya está muy desarrollado y trabajado versus uno que completamente nuevo y apenas está naciendo. Muy bien, y yo quisiera hacerte una pregunta breve relacionada a todo lo que acabas de mencionar, Blue Ocean o Red Ocean, creo que es el otro, ¿no? Se habla mucho de innovación en el mundo de emprendimiento. ¿Tú opinas que la innovación está sobrevalorada, sí o no? Yo diría que lo más importante en el emprendimiento es cómo se ejecuta esa idea o esta innovación y no tanto cómo ha sido la idea o de quién ha sido la idea. Yo hoy te puedo dar 500 ideas de emprendimientos, de modelos de negocio, de cosas que podrían cambiar el mundo, pero esta innovación o esta idea no cambia nada si no se traduce a una realidad a través de la ejecución. Entonces, creo que lo más importante hacia el camino de tener impacto y éxito con un emprendimiento es cómo se ejecuta, y cómo se realiza realmente esta idea, ¿no? Y con qué equipo y qué gente. Creo que es fundamental. Así que diría que sí, la idea es sobrevaluada, y la ejecución quizás, ¿cómo se dice? Menos valuada o undervalued. Sí. Sí, sí, undervalued diría. La misma, sería el anglicismo también. Uh-huh. Pero bueno, ya se nos acabaron las preguntas. Te quisiera agradecer, David, por compartir tu experiencia y agradecerle al público por estar con nosotros. Hoy tuvimos el placer de oír a un gran emprendedor, country head de Mercado Libre, ex fundador de Cliconero, de Afiti y la AMBO. David, si quisieras quizá dar unas palabras finales para el público antes de cerrar esta sesión. Sí, yo diría que hacer lo que quieran hacer, sin tener demasiado miedo, sin darle demasiado la vuelta en su cabeza, hablar con muchas personas, no tener miedo de que alguien les vaya a robar la idea si quieren emprender algo nuevo. Es más importante de conversarlo para escuchar también las opiniones incómodas y cuestionarse si realmente hace todo el sentido la idea del emprendimiento. Y si con esas conversaciones siguen convencidos, ejecutarlo, hacerlo y realmente tener la determinación, para creer en el éxito del proyecto y ejecutarlo, y ejecutarlo con ganas. Creo que la clave está en la ejecución. Buenísimo. Pues nos quedamos con eso. Creo que son buenas palabras para cerrar esta sesión. Muchas gracias a todos. Gracias, David. Es todo por hoy. Muchas gracias por invitarme. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Buenas tardes.